Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici a Mayelin Academia. Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a Mayelin Academia. Y hoy estamos preparando, vamos a trabajar juntos un nuevo curso que es el curso de la concordancia en género y número en las frases. Concordancia en género y número en la frase. Esta noción gramatical también existe en español. Por eso me imagino que va a ser muy fácil y muy sencillo para ustedes comprenderla. Simplemente que en francés hay reglas muy específicas y esas reglas se las voy a estar enseñando hoy en este curso. Así que no olviden suscribirse, dejarme un me gusta si les gusta el video y además si tienen dudas siempre me pueden contactar a mi correo electrónico mayelinacademia@gmail.com. En francés la noción de concordancia de género y número se llama accord, les accords. Y en este video les voy a estar enseñando todas las reglas des accords en français. Alors, on va commencer. Bientôt, n'oubliez pas de chercher un cahier, un crayon, de prendre des notes et de surligner, surligner avec un surligneur les notions ou les règles plus importantes. On se voit dans quelques instants. Bon, nous allons commencer, comme je vous avais expliqué, accorder en grammaire, c'est une notion très importante parce que chaque fois qu'on va écrire en français, il est très important de bien accorder le déterminant avec les noms, avec l'adjectif, les groupes du nom avec les groupes du verbe. Donc, accorder, c'est super important en français et nous allons apprendre dans cette vidéo toutes les règles qui vont vous permettre de bien accorder en français. En este video vamos a estar aprendiendo la concordancia, ya se lo dije en la introducción, y vamos a ver cómo vamos a hacer esto en francés, porque esta noción es muy importante a la hora de escribir. También cuando vamos a hablar, pero a la hora de escribir es muy importante que ustedes sepan, que ustedes dominen la concordancia en género y número del sustantivo con el adjetivo, del grupo sujeto de la frase con el grupo verbal de la frase, y es eso lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Vamos a ver aquí varios significados de la palabra accorder. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le mot accorder? Accorder. Il y a 5 significations du mot accorder. Moi, je vais vous expliquer chacune des significations du mot et on va voir à la fin pourquoi je vous explique ça. Je vous explique ça vraiment parce que deux fois, quand on entend un mot, on dit « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Pourquoi accorder ici? Pourquoi accorder ?» Donc, on va voir la signification du mot. Première signification, on dit mettre en accord quand on veut accorder un instrument de musique. Alors, un instrument de musique, on le met en accord. Le mot accorder signifie aussi accorder la permission pour faire quelque chose. Mettre en harmonie de couleurs. Se mettre d'accord. Je suis d'accord avec toi, on est bien d'accord. Ça veut dire que deux personnes partagent la même opinion. Deux personnes partagent la même opinion. Et finalement, faire l'accord grammatical, et c'est ça qui est important dans cette vidéo, ça veut dire la transmission des caractéristiques morphologiques d'un mot à un autre mot. Alors, il y a l'accord lorsqu'un mot variable appelé un receveur d'accord reçoit d'un autre mot appelé donneur d'accord des marques morphologiques, comme celles du genre et du nombre. Je vous explique mieux. Alors, la palabra accorder en francés tiene varios significados. La utilizamos cuando vamos a hablar de un instrumento de música. Por ejemplo, mettre en accord en guitarra, mettre en accord en piano. Vamos a utilizarla cuando hablamos de instrumentos de música. También la vamos a utilizar cuando vamos a autorizar. Por ejemplo, accorder la permission pour faire quelque chose. Accorder la permission, dar permiso para hacer algo. Mettre en harmonie, los colores, por ejemplo.
Decimos mettre en harmonie la couleur rouge avec la couleur bleue ou la couleur beige avec la couleur noire. Mettre en harmonie des couleurs, des sons. Ponerse de acuerdo. La expresión se mettre d'accord. Ponerse de acuerdo con alguien. Se mettre d'accord. Je me mets d'accord avec toi. Tu te mets d'accord avec moi. Nous nous mettons d'accord. Ça veut dire nos ponemos de acuerdo. Y el último significado lo vamos a ver mucho en la gramática cuando decimos faire l'accord ou accorder. Accorder dans la phrase. En gramática, ¿qué significa esto? Esto significa que vamos a hacer una transmisión de características morfológicas de una palabra a otra palabra. Es decir, hay palabras en francés que son palabras variables y hay palabras que son palabras invariables. Ahora, ¿cuáles son estas palabras que son las palabras variables? Las palabras variables son las palabras que cambian. Como por ejemplo, los sustantivos pueden cambiar, los adjetivos pueden cambiar, el verbo puede cambiar. Estas palabras que son palabras variables les llamamos receveur d'accord. Ellas reciben l'accord de otra palabra. Y esta palabra que da el accord es la que permite que el sustantivo sea cambiado, sea modificado, le vamos a decir donneur d'accord. Entonces, ella va a recibir de una palabra un accord, es decir, va a transformarse, va a haber una transmisión de una palabra a otra para que la palabra se transforme. Pero eso lo vamos a estar viendo en ejemplos para que no se me compliquen la cabeza con esto. Lo que quiero es que comprendan la esencia, la estructura de la formación de palabras y por qué es importante hacer esta concordancia, estos accords, porque si no hacemos les accords, eso puede cambiar completamente el sentido de la frase y además la frase estaría mal ortografiada gramaticalmente. Vamos a verlo en varios ejemplos que vamos a ver ahora. Pero aquí les explico todos los significados de la palabra accorder, porque en francés una palabra puede tener varios significados. Y entonces tenemos el primero que es mettre en accord un instrument de musique. El segundo, autoriser, accorder la permission pour faire quelque chose. El troisième, mettre en harmonie, los colores. Et se mettre d'accord. Se mettre d'accord. Et finalement, l'objectif de notre cours. El objetivo de nuestro curso que es faire l'accord grammatical. Apprendre à faire l'accord grammatical. C'est ça l'objectif de notre cours d'aujourd'hui. Vamos a comenzar. Para hacer la buena concordancia podemos recurrir a varios útiles. Es decir, tenemos que conocer todas estas nociones que tenemos aquí en esta lista para poder hacer bien la concordancia. Ça veut dire pour faire les bons accords. Lo primero que tienen que conocer, que tienen que dominar, qué cosa es un nom, qué cosa es un adjectif. ¿Cuál es el nom? Los tipos de nom, propio, común, nombres propios, nombres comunes, sustantivos propios, sustantivos comunes y adjetivos. Es importante que sepan reconocer en una frase qué cosa es un sustantivo y qué cosa es un adjetivo. El sustantivo es el es lo que da el nombre a un objeto, a un animal, a una cosa, a una persona. El adjetivo es la palabra que califica ese nombre, la que dice cómo es, qué características tiene. En francés, le nom, c'est le sustantivo, en español, l'adjectif, el adjetivo. Tenemos le déterminant, singulier y pluriel. Tienen que saber cuáles son todos los determinants y cuáles son los del singular y cuáles son los del plural. Esto es una noción que también deben de dominar antes de comenzar a aprender les accords. Le masculin et le féminin de nom, le pluriel de nom, el masculino y el femenino de los sustantivos, el plural de los sustantivos, el femenino y el plural de los adjetivos, les accords des adjectifs composés et des adjectifs de couleur, les accords de participe, les adjectifs participes, la conjugación de verbes, il faut savoir conjuguer les verbes, tienen que saber conjugar los verbos para poder hacer les bons accords en una frase.
y los participios pasados de los verbos. Tienen que dominar cuáles son los participios pasados de los verbos. Todo esto que está en este tabló aquí, en esta pizarra que les estoy presentando ahora, digital, son las nociones que ustedes tienen que dominar antes de comenzar a aprender les accords. Tienen que saber qué cosa es un nom, qué cosa es un adjectif, qué cosa es un determinant, qué cosa es un participio pasado, un participio presente, todo esto para que puedan hacer les bons accords. Pero aquí en mi canal ustedes pueden encontrar todos esos videos. Hay un video muy bueno que habla de les classes de mots. Voy a tratar de dejarles el lien aquí en la descripción para que puedan ir primero a ese video donde explico les classes de mots, ¿no? Los tipos de palabra en francés y cuál es su función en la frase. Vamos a continuar. Vamos a comenzar con les accords dans le groupe du nom. El grupo del sustantivo en la frase es la combinación del determinant con el nom. Hay varias formas de ver los grupos du nom en la frase. Puede ser determinant, es decir, artículo con sustantivo, artículo con sustantivo y adjetivo, artículo con adjetivo y sustantivo, porque a veces el adjetivo se encuentra delante del sustantivo y entonces va a variar. Y también puede ser un pronombre personal o un nombre propio. Esos son ese es el groupe du nom. Ahora, le déterminant s'accorde un genre et un nombre avec le nom qui l'accompagne. El artículo debe de acordarse, debe de concordar en género y número con el sustantivo que le está acompañando. Esta regla es la misma en español. Vamos a ver un ejemplo. Les cahiers. C'est quoi un cahier? Là, je peux vous montrer. Là, j'ai lui. Ça, c'est un cahier. Una libreta, un cuaderno. Les cahiers. Alors, les cahiers, c'est pluriel. Les cahiers, varias libretas, varios cuadernos. Aquí tenemos el determinant que está en acorde con el nom, que es el sustantivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajouter la letra S à la fin du nom. Se agrega la letra S à la fin du nom et comme ça, on va accorder. Siempre que vamos a, por ejemplo, que vamos a acordar el artículo con el nom, vamos a mirar que esté si está en singular o está en plural. Y si está en plural, entonces se le va a agregar la letra S. La letra S. Después, en uno de mis videos donde explico le nom y todas las características del sustantivo, van a ver cuáles son esos adjetivos, esos sustantivos que no se les agrega S, que van a ver ahí todas las reglas del sustantivo. Tengo varios cursos, varios videos donde explico en detalles cada una de las clases de palabras en francés. Pero vamos a continuar. Le cahier, pluriel masculin, on ajoute la lettre S. L'adjectif. L'adjectif s'accorde un genre et un nombre avec le nom qui l'accompagne. El adjetivo lo tenemos que concordar en género y número con el sustantivo. Es decir, si el sustantivo es masculino y es plural, el adjetivo también tiene que ser plural masculino. Y si es femenino plural, el adjetivo tiene que ser femenino plural. Vamos a verlo aquí. Des jeux sportifs, juegos deportivos. Aquí está jeu pluriel, sportif, le agregamos la letra S porque es masculino. Ahora vamos a ver, des écoles fermées. Aquí, escuelas es un sustantivo femenino, por tanto, el adjetivo le vamos a agregar la letra E, fermé. ¿Por qué? Porque es femenino. Entonces decimos escuelas cerradas. Y en francés, el adjetivo le vamos a agregar la letra E al femenino para que sea femenino. Bien, espero que me vayan entendiendo. Pueden tomar nota de los ejemplos y hacer las flechas. Eso significa que debemos accorder, que debemos hacer el accord du nom vers l'adjectif ou de déterminant nom adjectif. Tout doit être accordé. Todo debe estar
todo debe concordar. Ahora, vamos a ver l'accord du verbe. Aquí hay 7 reglas muy importantes que tienen que tener presente. Tomen nota porque es súper importante. ¿Cuándo es que vamos a hacer el accord con los verbos? Y hay 7 reglas importantes a tener en cuenta. La primera es que el verbo debe de concordar en persona y número con el sujeto. Para encontrar el sujeto de la frase, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qui es qui o qué es qui? ¿Quién es quien hace la acción o qué es lo que hace la acción? Siempre que estemos en presencia de una frase, tenemos que hacernos esta pregunta. Bueno, ¿quién hace la acción? Evidentemente, el sujeto hace la acción. Si mi sujeto está en plural, mi verbo tiene que estar conjugado en esa misma persona en plural. Si mi sujeto está en singular, entonces mi verbo tiene que estar conjugado en el singular. Es súper importante porque si no vamos a estar hablando mal. Vamos a ver la primera frase. Este es el ejemplo que les pongo aquí. Nous vous envoyons 2 livres par le courrier. Le enviamos 2 libros por correo. Nous vous envoyons, el verbo envoyer, enviar. Nous vous envoyons 2 livres par le courrier. Alors, aquí, nous es el pronombre personal de la primera persona. Nous, nosotros, pronombre personal, primera persona del plural. Nosotros les enviamos 2 libros por correo. Aquí mi sujeto es un plural, primera persona del modo indicativo, y mi verbo tiene que estar conjugado exactamente al igual, es decir, tiene que estar en concordancia, acordé con el sujeto de mi frase, que es nous. Qui est qui? Qui est qui envoie? Nous. Qui est qui envoie? Nous. Esta es la regla número 1. El verbo se acorda, concuerda en persona y en número con el sujeto. Vamos a ver la regla número 2. La regla número 2 es la première personne l'emporte sur la deuxième et la troisième. La première personne l'emporte sur la deuxième et la troisième. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en una frase estamos incluidos en la frase, es decir, decimos moi, je suis dans la phrase, là, comme vous et moi parcourons un long chemin pour nous rendre au travail. Vous et moi. En este caso, es como decimos, ustedes y yo recorrimos un largo camino o recorremos un largo camino para llegar al trabajo. En este caso, vamos a decir nosotros, vous et moi, es decir, nosotros. Por tanto, el verbo tiene que estar conjugado en la primera persona del plural. ¿Por qué? Porque la primera persona l'emporte, es decir, prevalece, es la más importante y por tanto el verbo se va a conjugar en la primera persona del plural. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tous les enfants et toi êtes attendus à la fête. Aquí la segunda persona l'emporte sur la troisième. Es decir, la segunda persona toma la place, el lugar más importante en la frase, por tanto el verbo tiene que estar conjugado en la segunda persona del singular. Tous les enfants et toi êtes del plural, êtes attendus à la fête. Alors, toi, deuxième personne, l'emporte sur la troisième personne, que c'est ici tous les enfants, ellos, y toi, ustedes en general. Y vamos a ver ahora la tercera regla. La tercera regla dice que a veces el sujeto está ubicado delante, es decir, después del verbo. En este caso, el sujeto está invertido. Cuando el sujeto está invertido, lo que va a suceder es lo mismo. El verbo que está delante de este sujeto se va a conjugar, tiene que concordar, tiene que haber un accord entre el sujeto y el verbo. Si vemos aquí el ejemplo, dans une université se côtoient des personnes très différentes. En una universidad se encuentran personas muy diferentes. Se côtoient, se tratan,
¿Se encuentran? Bien, se côtoie des personnes très différentes. Alors, ici, le verbe, il est placé devant le sujet que c'est des personnes. Qui est-ce qui se côtoie? Des personnes. De personas está en plural, por tanto, mi verbo tiene que estar también conjugado en el plural de la tercera persona. ¿De acuerdo? Tercera persona del plural. Vamos a ver la cuarta regla. Le pronom qui remplace une personne ou une chose. Le verbe doit s'accorder avec la personne ou la chose qui remplace. Alors, el pronombre que reemplaza a la persona o a la cosa, este debe de acordarse con la persona o la cosa que reemplaza. Vamos a verlo en este ejemplo. C'est moi qui irai chercher le colis. C'est moi qui irai chercher le colis. Qui remplace moi? Alors, quand on parle ici de moi, qui irai chercher le colis? Alors, soy yo quien irá a buscar el paquete. C'est moi qui irai chercher le colis. La neige et le verglas qui sont tombés cet hiver ne nous sont pas épargnés. Alors, la nieve y la escarcha que cayó este invierno no tuvieron piedad de nosotros. Esto es como una frase. Qui remplace neige et verglas? Alors, qui remplace neige et verglas? Ici, la neige et le verglas qui sont tombés. La neige et le verglas qui sont tombés, porque hay dos cosas. La neige et le verglas. Entonces, aquí estamos en presencia de un sujeto que está en plural, y por tanto el verbo va a conjugarse en la tercera persona del plural. Regla número 5. Debemos decir c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est la personne, c'est le livre, c'est nous, c'est vous. ¿Por qué? Porque estamos hablando en singular. C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est la personne, c'est le livre, c'est nous. Si es plural, en ese caso tendríamos que decir ce sont eux, ce sont elles, ce sont les personnes, ce sont les livres, lorsqu'il s'agit de la troisième personne du pluriel. Cuando se trata de la tercera persona del plural, en este caso tenemos que decir ce sont, y es el verbo être conjugado a la tercera persona del plural. Y si es singular, el pronombre, como por ejemplo moi, toi, lui, elle, la personne, le livre, nous. Alors, en este caso, nous ou vous, en este caso sería en singular con el verbo être conjugado en el singular. Pero si es eux, elle, les personnes y les livres, dans ce cas-là vamos a decir ou les objets. En este caso vamos a decir ce sont. Pero si es nous, c'est nous. Si es vous, c'est vous. ¿D'accord? No porque nous et vous estén en plural, vamos a decir ce sont nous, ce sont vous. No, c'est nous, c'est vous, mais ce sont eux, ce sont elles, ce sont les personnes. Cuando un verbo tenga varios sujetos que estén ligados, que estén unidos por la palabra comme, peut être singulier ou pluriel. Ahora, vamos a verlo un ejemplo. Cuando varios verbos estén unidos por la palabra comme, este comparativo comme, puede ser singular o plural. Por ejemplo, le père comme le fils sont allés à leur rencontre. Le père comme le fils sont allés à leur rencontre. Aquí el sujeto de la frase es el padre como el hijo, el padre como el hijo. El verbo sont allés à leur rencontre. Le père comme le fils sont allés à leur rencontre. ¿Por qué? Porque este sujeto está ligado, está unido a otro sujeto por la palabra comme. Y en ese caso lo vamos a decir en plural. Ahora, cuando este sujeto está dividido, está separado por comas, entonces en este caso las comas van a indicar aquí una comparación.
Y en ese caso, el verbo va a estar conjugado en el singular. Mírenlo en este ejemplo. Le fils, coma, como el padre, coma, es médico. El hijo, como el padre, es médico. Porque en este caso estamos hablando en esta frase de quién? De el hijo. Y estamos comparando al hijo con el padre. Le fils, coma, como el padre, coma, es médico. ¿De acuerdo? Muy importante. Si no existe la coma y si vemos el primer ejemplo, le père comme le fils sont à leur rencontre, estamos hablando de las dos personas que realizan la acción. Pero cuando estamos haciendo un énfasis en el sujeto, porque lo estamos separando por comas, el elemento comparativo, en ese caso se conjuga en la tercera persona del singular. Espero que me vayan siguiendo, que no estén muy perdidos. Vamos a ver la regla número 7 y última de esta parte. Le verbe impersonnel, el verbo impersonal, su sujeto, il, ¿no? Il ne représente pas directement une personne ou une chose. Alors, le verbe impersonnel, son sujet il ne représente pas directement une personne ou une chose. Se met toujours au singulier. Alors, ça va être toujours au singulier. Il y a beaucoup de monde. ¿Eh? Hay muchas personas. No porque muchas personas representan un plural, il va a cambiar. No cambia, se queda en singular. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Il passait de nombreux étudiants. Il passait de nombreux étudiants. Porque en estas frases son frases impersonales. Son frases donde se utiliza el pronombre impersonal. ¿Eh? Il representa una cosa o una persona. No estamos hablando de él o ella. Estamos hablando de il como pronombre impersonal, como impersonal para las frases estas que son impersonales. Como por ejemplo, hay muchas personas o pasaron numerosos estudiantes. Y en este caso lo vamos a dejar en singular. Ahora vamos a ver cómo acordar el participio pasado solo o con el auxiliar être. El participio pasado solo o con el auxiliar être. Hay 6 reglas a tener en cuenta. La primera, le participe passé employé seul devient un adjectif. Cuando el participio pasado se emplea solo, él se convierte automáticamente en un adjetivo. Por ejemplo, la page lue est intéressante. La page lue est intéressante. Aquí estamos en presencia de un sujeto que está compuesto por un determinante femenino singular, la page, página, la page lue. La página leída es interesante. La página leída es interesante. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De la página leída. En este caso, lu, que es un participio pasado, lo vamos a acordar con el grupo nominal, la page, ¿eh? Porque es femenino también y tiene que estar acordado. Ahora, muy importante, y esto quiero que lo señalen con el marcador, es súper importante que sepan que los participios attendu, compris, entendu, accepté, passé, supposé et vu prennent un valor de preposición si son placés avant le nom. Es decir, estos participios attendu, que es del verbo attendre, del verbo esperar, compris, del verbo comprendre, esperado, comprendido, escuchado, excepcionado, pasado, supuesto, visto. Attendu, compris, entendu, accepté, passé, supposé, vu. Estos participios van a tomar el valor de preposición si están ubicados delante del sustantivo, en los cuales ellos se reportan. Y son invariables. Ahora, vamos a verlo en una frase, en un ejemplo. Passé 9 heures, l'université est fermée.
Donc, ici, passer 9 heures, il est placé après 9 heures. Ça veut dire passer 9 heures après 9 heures. Passer 9 heures. Aquí está ubicado. El participio está ubicado delante de 9 heures. 9 heures que es el sustantivo. Entonces decimos passer 9 heures y en ese caso se va a... él toma una posición de preposición. Passer 9 heures. L'université fermée. Vamos a verlo en el segundo ejemplo. J'aime tous les sports. Coma, excepté la boxe. Donc, excepté la boxe. Ça veut dire sauf la boxe. Por eso aquí no lo acordamos, no lo ponemos en plural, en femenino. Mismo si es la boxe. ¿Por qué? Porque está ubicado delante del nombre. Vamos a repetir esta parte aquí. Participio pasado, cuando está empleado solo, se convierte en un adjetivo, pero cuando los participios estos es una excepción en la regla, attendu, compris, entendu, excepté, passé, supposé et vu, estos que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, estos 7 participios pasado, cuando se encuentran delante del sustantivo, ellos se convierten en invariables, es decir, no cambian, no le agregamos E, no le agregamos S, se quedan igualitos, así como ustedes lo ven ahí, sin agregarle E, sin agregarle S, se quedan igual. ¿Por qué? Porque están ubicados delante del sustantivo, no después del sustantivo, delante del sustantivo. L'accord du participe passé seul ou avec l'auxiliaire être, encore la règle numéro 3. Regla 3. El participio étant donné, toujours invariable. Es decir, étant donné siempre va a ser invariable. Este nunca va a cambiar. Este siempre se va a escribir igual, mismo si el sujeto está en plural, si es femenino, él no cambia. Él se mantiene igual. Étant donné les faits, nous acceptons votre demande. Dado los hechos, aceptamos su pedido. Dado los hechos, aceptamos su pedido. Entonces, étant donné no cambia. Ustedes pueden ver aquí, les faits, eso está en plural. Les faits, los hechos, plural masculino. Sin embargo, étant donné no cambia. No cambia, se queda en singular. Étant donné. Otro usage, accepté, otro uso aceptado es, y esto es súper importante, por favor, con el marcador, márquenlo, escríbanlo, pónganle una pausa al video, pausen el video y escríbanlo. Cuando ustedes escriban un correo electrónico o una carta, en este caso lo usamos en el correo electrónico cuando decimos aquí adjunto, aquí incluido, aquí anexo, estos se quedan invariables si están ubicados delante del nombre, al cual ellos se reportan y se acuerdan si están ubicados después del sustantivo. Si están delante del sustantivo, son invariables. Si van después del nombre, ahí sí deben de acordarse. Vamos a verlo en un ejemplo. Y esto generalmente lo utilizamos cuando se escribe una carta, cuando se escribe un correo electrónico. Si joint les graphiques demandés. Si joint, les graphiques demandés. Vous trouverez ci-joint la copie de la lettre. Veuillez consulter les documents ci-joint. Como pueden ver en el último ejemplo, les documents, es decir, el sustantivo está ubicado delante de ci-joint. Como está ubicado delante, entonces ci-joint le vamos a agregar la letra S. Pero en los dos primeros ejemplos, ahí no cambia. Ci-joint, les graphiques demandés. Pueden ver que el sustantivo aquí, el sujeto es los gráficos pedidos. Pero como estamos poniendo el ci-joint delante del sustantivo, en ese caso se va a quedar en singular. No cambia, se queda igual, no varía. Le decimos que es invariable, no cambia. Vous trouverez ci-joint la copie de la lettre. Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae.
ou vous trouverez 6 juan. Aquí, como pueden ver, vous trouverez 6 juan, la copia de la letra. No se dice 6 jointe, la copia de la letra, porque la letra es femenino, no vamos a ponerle una E a 6 juan. Espero que me vayan comprendiendo. Vamos a tomar un poquito de agua o de té para hacer una pausa. Y tomen nota de esta parte, por favor. Es muy importante porque son errores muy comunes que se hacen cuando escribimos un correo electrónico, una carta, enviamos un mensaje. Seguimos. ¿Ya tomaron nota? No olviden, si les va gustando el curso, déjame un me gusta y también compártanlo con sus amigos y sus familiares. Seguimos. El accord du participe passé seul ou avec l'auxiliaire être. Règle numéro 5. Le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Ahora, el participio pasado con el auxiliar être s'accorde avec le sujet. Este debe de acordarse con el sujeto de la frase. Ils sont allés au cinéma cet après-midi. Ils, plural, ellos, fueron al cine esta tarde. Ellos fueron al cine esta tarde. Ils sont allés. Aquí esto se convierte en un plural porque il es plural. Ahora, le participe passé des verbes conjugués à la voix passive s'accorde avec le sujet. Les documents ont été expédiés la semaine dernière. Aquí estamos hablando en la voz pasiva. Los documentos fueron enviados la semana pasada. Les documents ont été, fueron expédiés. Está acordado con el sujeto que es les documents. Como está en plural, entonces esto también lo vamos a escribir en plural. Vamos a ver ahora l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Aquí, por favor, esta parte no tengan pena. Pónganle una pausa al video cuando terminen de escuchar esta explicación. Vengan de nuevo a la explicación y traten de buscar otros ejemplos. Vayan a un libro, vayan a un periódico, busquen otros ejemplos porque esta es la parte que más problemas trae a la hora de escribir. ¿Cómo vamos a acordar los participios pasados con el auxiliar avoir? Vamos a verlo, porque aquí vamos a estar hablando de complemento, de complemento directo, cuando está ubicado delante o después del verbo. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément direct quand celui-ci est placé avant le verbe. Vamos a explicarlo en español. El participio pasado empleado con el auxiliar avoir, es decir, con el verbo tener, se concuerda con el complemento directo cuando el complemento directo se encuentra antes del verbo. A ver, vamos a verlo en una frase. Quelle épreuve avez-vous préférée? Quelle épreuve avez-vous préférée? Alors, aquí, épreuve es el complemento directo del verbo préférer, del verbo preferir. ¿Cuál prueba usted prefirió? Pero como prueba aquí es femenino, entonces el verbo lo vamos a acordar también en femenino. Entonces vamos a decir préféré. Quelle épreuve avez-vous préféré? Estamos hablando de l'épreuve. Por eso el participio pasado se va a accorder avec le complément directo que es épreuve. Ahora, vamos a ver el segundo ejemplo. Vos billets, je les ai eus de Félix. Je les ai eus de Félix. Aquí, les ai eus, como pueden ver, vos billets, je les ai eus de Félix. Sus boletos, yo los obtuve o los tuve de Félix. Es decir, una persona que me los dio. Je les ai eus de Félix. Ahora, le, que está aquí señalado en rojo, le reemplaza billet.
Es decir, es el complemento directo del verbo. ¿Ah? Je les ai eu. Entonces, eu, en ese caso, va a tener una S. Va a tener una S. ¿Por qué? Porque lo estamos acordando con el complemento directo que está situado antes del verbo. Je les ai eu. El complemento le, parce qu'on parle de billet, el complemento está situado delante, antes del verbo. Entonces ahí ese participio pasado tiene que estar acordé y por eso le agregamos la letra S. Le agregamos la letra S. Obsérvenlo bien, analicen lo que les estoy diciendo. ¿Ah? Aquí el complemento es le, ¿ah? Les eu, los obtuve. Y obtuve va a tener una letra S, plural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un complemento directo que está en plural. Por tanto, lo vamos a acordar. Tiene que haber un accord. Y esto es súper importante porque esto es un error muy común que se comete en los textos, en la escritura. Vamos a ver la segunda regla. Si el complemento directo está ubicado después del verbo. Ya vimos aquí en el ejemplo anterior cuando está ubicado antes del verbo. Ahora vamos a ver cuando este complemento directo está ubicado después del verbo ou s'il n'y a pas de complément directo. S'il n'y a pas, si no hay complemento directo, el participio pasado ne s'accorde pas, no se concuerda, es decir, se queda igual. Si el complemento directo está ubicado después del verbo o simplemente no hay complemento directo, entonces el participio pasado se queda igual, no cambia. J'ai donné les billets à votre ami. J'ai donné les billets à votre ami. Como pueden ver aquí, el complemento que es les billets, ¿ah? El complemento responde a la pregunta c'est quoi. C'est quoi? Le hacemos la pregunta verbo. ¿Qué es lo que tú diste? Los boletos a tu amigo. ¿Qué es lo que diste? Los boletos. Los boletos es el complemento directo. El complemento directo en esta frase. Aquí este complemento directo está ubicado en la frase después del verbo. Como está ubicado después del verbo, no cambia. No decimos j'ai donné, je sais pas, j'ai donné avec eso. No. Se queda igual, no se agrega nada, no cambia, es invariable. Je parlé à votre ami. Aquí no hay complemento directo. Je parlé à votre ami. No hay complemento directo, por tanto, tampoco cambia. Se queda igual el participio pasado. Vamos a ver ahora l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, encore une fois, regla número 3. El participio pasado, cuando él está seguido de un infinitivo, ne s'accorde que si le complément direct placé avant fait l'action de l'infinitif. Ahora, el participio pasado, cuando a él lo sigue, cuando él está seguido de un verbo en el infinitivo, que es el verbo en su forma natural, como amar, comer, partir, el participio pasado no se acuerda con el complemento directo que está ubicado delante hace la acción de infinitivo. Vamos a ver en la frase esta. Les romancières que j'ai vu écrire. Alors, les romancières que j'ai vu écrire. Aquí, que j'ai vu écrire. Está, ici, on l'accorde. On l'accorde, pourquoi? Parce que el participio pasado está ubicado delante de la acción en infinitivo, que es el verbo escribir. Les romancières que font l'action d'écrire. En este caso, como está ubicado delante, ahí sí se va a accorder. Les dissertations que j'ai vu écrire. Les dissertations que ne font pas l'action d'écrire. Ahora, aquí, les dissertations que j'ai vu écrire. ¿Qué significa esto? Les romancières que j'ai vu écrire. Aquí les romancières, ellas hacen la acción de lo que se está expresando en el infinitivo. Pero la disertación, eso es una cosa, eso no es una persona que está haciendo la acción. Por tanto, no hace la acción. Y como no hace la acción, se queda
tel quel, se queda igual, no varía, no cambia, no se acorde, no se debe acordar si quien está haciendo la acción, si mi sujeto no es quien está haciendo la acción del infinitivo. Vuelvo y repito este ejemplo. Si el participio pasado, él está seguido de un infinitivo, il ne s'accorde, no se debe acordar únicamente si el complemento directo es quien hace la acción del infinitivo. En la primera frase, el complemento directo, que son les romancières, ese complemento directo del verbo, es quien está haciendo esa acción. Pero les disertations no están haciendo la acción, porque les disertations, eso es una cosa, eso no es una persona. Por tanto, no hace la acción y entonces no lo acordamos. Aquí puse 5, pero es 4. Le participe passé fait, el participio pasado fait del verbo faire, suivi d'un infinitif es toujours invariable. Ahora, cuando él está seguido de un infinitivo, él siempre va a ser invariable, no cambia. Je vous laisse fait parvenir. Je vous laisse fait parvenir. Aquí está seguido de un infinitivo que es parvenir. Je laisse fait parvenir. Bueno, y mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de este video de la concordancia de los tiempos, de la concordancia en género y número en las frases. Y yo les recomiendo que practiquen. ¿De qué forma? Pues leyendo y escribiendo, evidentemente. Traten de sacar de los textos que leen, por ejemplo, 10 frases, y en esas frases, cuando ustedes las escriben en sus cuadernos, en sus libretas, observen estas reglas que acabamos de ver en el video y traten de llevarlas a la práctica, es decir, hacerlo de forma visual. Intenten hacerlo así. También traten de escribir por ustedes mismos, de componer frases, de hacer frases donde ustedes puedan aplicar estas reglas, y así poco a poco van a irse familiarizando con estas reglas de gramática que son sumamente importantes en la competencia de escribir textos variados, como por ejemplo cartas, artículos, mensajes de correo electrónico, etcétera, etcétera. Espero que este curso les haya sido de suma utilidad. No olviden que este curso está creado para esas personas que ya tienen un nivel un poco más avanzado en francés. También pueden ir a ver mi video de les classes de mots, para que puedan familiarizarse aún más con los tipos de palabras. Hay un montón de cursos aquí en mi canal donde hablo de las características de un sustantivo, de un adjetivo y de todas las palabras que existen en francés. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, compartir, dejarme un comentario y nos vemos en la próxima clase, próximo curso de francés conmigo, con Mayelin Academia. Hasta la próxima.